Capítulo 22. No separéis lo que Dios ha unido. Contenido. Indisolubilidad del matrimonio. El divorcio. Fin del contenido. Subtítulo: Indisolubilidad del matrimonio. 1. Unos fariseos se acercaron a él para tentarlo, y le dijeron: ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer, cualquiera sea el motivo? Él respondió: ¿No habéis leído que aquel que creó al hombre desde el principio, los creó macho y hembra, y que dijo: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Le dijeron: pero entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el marido dé a su mujer una carta de divorcio, y la repudie? Jesús respondió: fue por causa de la dureza de vuestro corazón que Moisés permitió que repudiéis a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Por eso os digo que aquel que repudia a su mujer, a no ser en caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que otro repudió, también comete adulterio. San Mateo 19, 3-9. 2. Solo lo que viene de Dios es inmutable. Lo que es obra de los hombres está sujeto a cambios. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los lugares. Las leyes humanas varían según las épocas, los países y el progreso de la inteligencia. En el matrimonio, lo que pertenece al orden divino es la unión de los sexos, a fin de que se produzca la sustitución de los seres que mueren. Con todo, las condiciones que regulan esa unión son a tal punto humanas, que no hay en todo el mundo, ni aun en la cristiandad, dos países donde sean absolutamente las mismas, y ninguno donde no hayan sufrido cambios con el paso del tiempo. De ahí resulta que, para la ley civil, lo que es legítimo en un país y en una época determinados, constituye adulterio en otro país y en otra época. Eso se debe a que el objetivo de la ley civil es regular los intereses de la familia, y esos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así, por ejemplo, en ciertos países, el único matrimonio legítimo es el religioso, en otros, es necesario, además, el matrimonio civil, en otros, por último, el matrimonio civil es suficiente. 3. En lo relativo a la unión de los sexos, junto a la ley divina material, común a todos los seres vivos, existe otra ley divina, inmutable como todas las leyes de Dios, de índole exclusivamente moral, la ley de amor. Dios ha querido que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a sus hijos, y que fuesen dos en vez de uno, para amarlos, cuidarlos y hacer que progresen. En las condiciones habituales del matrimonio, ¿se tiene en consideración la ley de amor? De ningún modo. No se tiene en cuenta el afecto de dos seres que se atraen por sentimientos recíprocos, puesto que muy a menudo ese afecto se interrumpe. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, la satisfacción de los intereses materiales. Cuando todo está en correspondencia con esos intereses, se dice que el matrimonio es conveniente, y cuando los bolsillos están bien llenos se dice que los esposos están en armonía y deben ser muy felices. Sin embargo, ni la ley civil ni los compromisos que ella establece pueden suplir a la ley de amor cuando esta última no preside la unión. De ahí resulta que, en muchas ocasiones, lo que se ha unido por la fuerza se separa por sí mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar se transforma en perjurio si se pronuncia como una fórmula banal. De ahí provienen las uniones desdichadas, que se vuelven criminales. Esta doble desgracia se evitaría si en el momento de establecer las condiciones del matrimonio, no se hiciese abstracción de la única que lo sanciona ante Dios, la ley del amor. Cuando Dios dice: seréis una sola carne, y cuando Jesús manifiesta: no separéis lo que Dios ha unido, esas palabras deben entenderse con referencia a la unión según la ley inmutable de Dios, y no según la ley de los hombres, que se halla sujeta a cambios. 4.
Así pues, ¿será superflua la ley civil? ¿Tendremos que volver a los matrimonios según la naturaleza? Por cierto que no. El objetivo de la ley civil es regular los vínculos sociales y los intereses de las familias, de acuerdo con las exigencias de la civilización. Por eso es útil e imprescindible, aunque variable. La ley civil debe ser previsora, porque el hombre civilizado no puede vivir como el salvaje. No obstante, nada, absolutamente nada, se opone a que esa ley sea el corolario de la ley de Dios. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina derivan de los prejuicios y no de la ley civil. Esos prejuicios, aunque todavía están vigentes, ya han perdido en gran medida su predominio en el seno de los pueblos ilustrados, y desaparecerán con el progreso moral, que abrirá finalmente los ojos de los hombres en relación con los innumerables males, las faltas, e incluso los crímenes, que son la consecuencia de las uniones que se conforman teniendo en cuenta exclusivamente los intereses materiales. Llegará el día en que el hombre se preguntará qué es más humano, más caritativo y más moral, si mantener unidos a dos seres que no pueden vivir juntos, o devolverles la libertad, y si la perspectiva de una cadena indisoluble no aumenta el número de uniones irregulares. Subtítulo: El divorcio. 5. El divorcio es una ley humana cuyo objetivo consiste en separar legalmente a los que están separados de hecho. No es contrario a la ley de Dios, porque solo reforma lo que los hombres han hecho, y solo es aplicable en los casos en que no se ha tenido en cuenta la ley divina. Si fuese contrario a esa ley, la Iglesia misma se vería obligada a considerar como prevaricadores a aquellos de sus jefes que, por su propia autoridad y en nombre de la religión, en más de una circunstancia han impuesto el divorcio. Doble sería en tales casos la prevaricación, debido a que el divorcio estuvo justificado exclusivamente por intereses transitorios, y no para satisfacer la ley de amor. Con todo, tampoco Jesús consagra la indisolubilidad absoluta del matrimonio. ¿Acaso no dijo que, por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió que repudiéis a vuestras mujeres? Eso significa que, desde la época de Moisés, dado que el afecto mutuo no era el único objetivo del matrimonio, la separación podría llegar a ser necesaria. Y añadió, al principio no fue así, es decir, que en el origen de la humanidad, cuando los hombres todavía no estaban pervertidos por el egoísmo y el orgullo, y vivían según la ley de Dios, las uniones estaban cimentadas en la simpatía y no en la vanidad o la ambición y, por consiguiente, no daban lugar al repudio. Jesús va más lejos, pues especifica el caso en que el repudio puede tener lugar, a saber, cuando existe adulterio. Ahora bien, allí donde reina un sincero afecto recíproco el adulterio no existe. Es verdad que Jesús prohíbe al hombre desposar a la mujer repudiada, pero debemos tener en cuenta las costumbres y el carácter de los hombres de su tiempo. La ley mosaica prescribía, en ese caso, la lapidación. Con la intención de abolir un hábito bárbaro, Jesús recurrió a una penalidad que lo sustituyese, y la encontró en la deshonra que sería consecuencia de la prohibición de un segundo matrimonio. En cierto modo, se trataba de una ley civil que sustituía a otra ley civil, pero que, como todas las leyes de esa índole, debía superar la prueba del tiempo.